Buen día con todos. En esta ocasión, los alumnos de la 9ª promoción de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo presentamos este video de mecánica de fluidos, donde realizaremos varios experimentos para evidenciar la tensión superficial. El grupo de trabajo está formado por Catalina Costa Paredes, Diego Herrera Hurtado, Juan Carlos Galloso Reina y mi persona, Carol Gutiérrez Uriol, a cargo del docente Winston Azañedo Medina. La distribución de este video consta en 5 partes. Parte 1, objetivos, tanto el general como los específicos. Parte 2, marco teórico, sobre tensión superficial. Parte 3, ensayos. Parte 4, resultados y discusión. Parte 5, conclusiones. Parte 1, objetivos. El objetivo principal de nuestra práctica es evidenciar la propiedad de tensión superficial en los fluidos, en este caso el agua, mediante 4 prácticas experimentales. Como objetivos específicos, comprender el fenómeno de tensión superficial en el agua mediante experimentos demostrativos y explicar de manera experimental el fenómeno de ruptura en la tensión superficial del agua. Ahora, marco teórico. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial es aquella propiedad de los fluidos originada por las fuerzas de atracción entre las moléculas, la cual se manifiesta en los líquidos en una interfaz líquido-gas. Esta tensión se opone a las fuerzas deformantes, depende fundamentalmente de la naturaleza de la superficie de contacto y hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Ahora, en el caso del agua, son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas de agua lo que causa esta tensión superficial. Los ensayos a realizar son 4. 1. Tensión superficial con una malla. 2. Tensión superficial sobre un naipe. 3. Tensión superficial del agua sobre el aceite. Y 4. Tensión superficial sobre objetos metálicos livianos. A continuación tenemos el ensayo número 1, tensión superficial con una malla. Para este experimento necesitaremos una media de nylon, una liga, una botella, agua y un mondadientes. En primer lugar, colocamos la media de nylon en la boca de la botella. La media debe estar bien estirada. Luego procederemos a ajustarla con la liga. Una vez puesta la liga en el pico de la botella junto con la media, procedemos a llenar el agua hasta las 3/4 partes de la botella. Como podemos ver, el agua pasa perfectamente por la botella cubierta con la media. Después de ello, colocamos nuestra mano en el pico de la botella y giramos la botella 180 grados. Cuidadosamente, retiramos la mano y eso es lo que observamos. Al voltear la botella, veremos que el agua ya no pasa. Incluso, si le metemos un palito de mondadientes, este seguirá sin derramarse. Discusión. Como pudimos observar, el agua se resiste a salir por los agujeros de la media. Esto se debe a la tensión superficial causada por las fuerzas intermoleculares del agua que hacen que sus moléculas se mantengan unidas. Esta genera una membrana elástica que impide que el contenido de la botella se derrame. En el caso de agitar o apretar la botella, empezarían a caer pequeños chorros. Esto se debe a que la presión interna aumenta, generando una disminución de la tensión superficial. De este experimento pudimos concluir que las fuerzas intermoleculares del agua muestran resistencia a la fuerza externa e impiden que ésta se derrame por la malla. También, si aumentamos la fuerza externa apretando o agitando la botella, el agua se derramará venciendo la tensión superficial. Ensayo número 2. Tensión superficial sobre un naipe. Los materiales que necesitaremos para realizar este experimento son un vaso de vidrio, naipes plastificados, 5 monedas pequeñas y agua. Colocamos el naipe sobre el vaso sin agua, viendo que este se cae. Ahora llenamos completamente el vaso con agua. Colocamos el naipe sobre el borde del vaso completamente centrado y vamos colocando las monedas una a una sobre el naipe, observando que ahora este ya no se cae. Todo gracias a la tensión superficial. En discusión, como se pudo observar, si colocamos el naipe sobre el borde del vaso con agua, este no caerá. Este se da porque el naipe queda firmemente pegado a la superficie del agua,
debido a la adhesión de sus moléculas al naipe. Cuando el naipe trata de elevarse por el peso que se apoya en el otro extremo de las monedas, arrastra una delgada capa de agua por cohesión. Conclusiones. La cohesión de las moléculas de agua permite la alta tensión superficial en el líquido, lo que termina por formar una membrana en su superficie, ya que las moléculas que se encuentran allí son atraídas solo hacia adentro. La superficie del líquido actúa como una membrana elástica por acción de la tensión superficial. Ensayo 3. Tensión superficial del agua en contacto con el aceite. Para materiales necesitamos un bol de vidrio, agua, aceite y por último jabón líquido. Ahora empezamos llenando agua hasta las 3/4 partes de nuestro bol. Sabemos que las moléculas de agua cuentan con fuerza de atracción, sin embargo, esta fuerza no es la misma en las moléculas que se encuentran en la superficie del recipiente. Al no tener una fuerza hacia arriba, las fuerzas que se dirigen hacia abajo son mucho más fuertes, lo que causa una tensión entre ellas. Después, cuidadosamente agregamos unas gotas de aceite desde el borde del bowl, observando cómo es que se forma una pequeña película de aceite en la superficie del agua. Bien, ahora veremos qué sucede si es que agregamos unas gotas de jabón líquido dentro de nuestro bowl. Vemos cómo las gotas de jabón líquido causan una alteración entre las moléculas del agua y el aceite. Discusión. Como podemos observar, la película de aceite que había en la superficie se ha separado en pequeñas gotas. Esto porque el jabón ha roto la tensión superficial del agua, haciendo ingresar la molécula de aceite y que esta flote debido a su densidad. La forma de gota tiende a formar micelas con parte hidrofóbica e hidrofílica. Conclusiones. La tensión del agua evita que algunos fluidos como el aceite atraviesen el agua con facilidad. Y el jabón líquido, al ser un agente tensoactivo, debilitó y rompió los enlaces de hidrógeno en las moléculas en la superficie del agua. Ensayo número 4. Tensión superficial del agua ante objetos metálicos livianos. Para realizar este experimento necesitamos un vaso de vidrio, clips, una aguja, agua y un poco de detergente diluido en agua. Empezamos primero por llenar el vaso con agua. Procedemos a colocar de manera cuidadosa sobre la superficie los clips y la aguja. Y observamos que estos no se hunden, sino flotan. ¿A qué se debe esto? A la tensión superficial. Sin embargo, al agregar el detergente, este ocasiona que los clips se hundan. Discusión. Podemos observar que a pesar de que el clip tenga una densidad mayor que el agua, este no se hunde si se coloca de manera cuidadosa. Esto se debe a la tensión superficial, lo que le permite a las moléculas de agua cohesionarse de tal manera que sostengan los clips y la aguja. Además, se pudo visualizar que al agregarle el detergente diluido, este hacía que los clips se hundan al instante, porque los materiales como el detergente poseen en sus moléculas partículas de grasa, las cuales al tener menor densidad que el agua suben a la superficie y rompen la tensión superficial. Concluyendo así que la tensión superficial del agua le permite a este fluido soportar objetos que tienen densidad mucho mayor, haciendo que estos floten. Además, los materiales como el detergente y el jabón son tensioactivos, lo cual hace que rompan y disminuyan la tensión superficial.